viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Vida y servicio. Siéntese, por favor. Vida y servicio. Y en ese temario, este es el cuarto mensaje, tomando como referencia Romanos 12, versos 1, y ahora abordaremos el 2. Y puntualmente, el título de esta noche es El molde del mundo daña. ¿El molde del mundo qué? Daña. Y vamos a ver por qué. Porque Pablo es muy incisivo, muy particular en esta enseñanza, alentándonos a estar atentos a lo que pasa si uno se deja moldear por el mundo. ¿En razón de qué? Cuando nosotros analizamos nuevamente lo que la palabra relata en 12:1 de Romanos, yo lo presento de esta forma. La vida nuestra como creyentes es una vitrina. Es como una vitrina. Nosotros no tenemos una vida oculta. No estamos para estar ocultos. Entonces es como una vitrina. Y lo que se expone en esa vitrina es el mensaje de salvación. Porque eso es lo que estamos presentando a todo el que nos rodea, ¿verdad? El mensaje de salvación. Y ese mensaje que nosotros transmitimos, lo que hay en esa vitrina nuestra, lo que la gente ve en nosotros, escucha de nosotros, percibe de nosotros, debe cautivar, debe llamar la atención, debe atraer y debe provocar en aquellas personas que nos ven y escuchan ese deseo de saber más, ese propósito de conocer más de uno, de preguntar, de indagar sobre eso que escuchan y ven. Así debería ser el día a día de nosotros, del creyente, de la iglesia. Porque la iglesia, la congregación, el creyente, siempre estará ubicado en sectores donde hay oscuridad. ¿Por qué? Porque somos luz. ¿Verdad o no? Porque somos luz, necesariamente. Entonces, es como me permite la palabra entender que debemos vivir como creyentes, entendiendo que llevamos un mensaje con nosotros. Y el mensaje que llevamos no es nuestro, es el mensaje que Dios ha enviado. Y ese mensaje tiene un nombre: Jesucristo. Amén. Y como Jesucristo está en nosotros, debemos ser conscientes que en el entorno en que estamos debemos impactar con lo que somos para que se honre la palabra, lo que dice justamente en Mateo 5:16. Por ejemplo, Mateo 5:16 en la versión lenguaje sencillo, la Biblia lenguaje sencillo dice así. Mateo 5:16 en la Biblia lenguaje sencillo dice: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Esa versión es muy clara, ¿verdad? Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice la Reina Valera. Es nuestra conducta. Todo se circunscribe a nuestra conducta. Amén. Pero hay algo claro: nuestra conducta está determinada por nuestros pensamientos, por lo que somos, desde adentro. La conducta del individuo expresa lo que hay adentro del individuo. Entonces la gente, a través de nuestros hechos, nuestra conducta, va a mirar qué hay dentro de nosotros, lo que somos. Y como somos la luz del mundo, porque eso dice la Escritura,
La gente que debe observar entonces en esa vitrina que somos nosotros. La luz. Y como acto reflejo, aquí todos sabemos que si estamos en un entorno de total oscuridad y se prende un foco, inmediatamente ¿qué pasa con nuestra vista? Inmediatamente por acto reflejo, la vista tiende a mirar donde está el foco. Eso está en nosotros sincronizado. Se prende el foco, inmediatamente los ojos hacia allá. Es un hecho, ¿verdad? Por eso somos luz del mundo, en medio de tinieblas. Porque donde hay un cristiano, la gente debe mirar a ese cristiano. Donde hay una congregación cristiana, la gente, el vecindario debe mirar a esa congregación. Donde esté la iglesia, la gente debe mirar a esa iglesia. Amén. En otras palabras, como hacedor de la palabra, porque somos hacedores de la palabra, el creyente debe vivir a Cristo. Debe vivir a Cristo, porque está en Cristo. Y viviendo a Cristo proyecta la vida de ¿quién? De Cristo, como testimonio, con su testimonio. Y así se evidencia ¿qué? El poder transformador del Evangelio. Con este preámbulo podemos entender el fundamento bíblico para esta enseñanza, que está justamente en Romanos 12, 1, 2. Y dice la palabra en Romanos 12, 1, 2. Dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa misma porción de la Escritura, en una traducción viviente, ¿cómo dice? En una traducción viviente. Dice la Escritura, yo la tengo en Biblia, lenguaje sencillo, mi esposa la va a buscar en una traducción viviente mientras tanto. En la Biblia, lenguaje sencillo, ese mismo pasaje de Romanos 12, 1, 2, dice así. Escuchemos. Romanos 12, 1, 2, en Biblia, lenguaje sencillo. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. En una traducción viviente, Romanos 12, 1, 2, dice así. Escuchemos, amén, por favor. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y el versículo 2 dice: no imiten la conducta ni la costumbre de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Las tres lecturas que hemos hecho, tres versiones, nos dejan en claro una necesidad, y es que nosotros debemos hacer algo. En ninguna lectura dice yo haré o yo transformaré, ahí no dice eso. Ahí claramente está hablando que somos nosotros los que debemos hacer algo. ¿Estamos claros en eso? Somos nosotros los que debemos actuar. Somos nosotros los responsables de hacer lo que la palabra dice. De tal manera que si nosotros no hacemos lo que la palabra dice, la palabra no va a operar en nosotros. El Espíritu Santo no va a poder desarrollar ningún trabajo en nosotros. O sea que
Cuenta el Espíritu Santo con nuestra disposición y buena voluntad para ser, ¿qué? Obedientes. Amén o no amén, como decía un amigo mío. Y aquí se habla de un orden a seguir. Miren que aquí hay un orden a seguir en esto que estamos leyendo. Y volvamos a retomar algo desde el 12:1. Hay un orden a seguir que plantea Pablo. Pablo nos habla de una secuencia lógica para alcanzar un propósito definido. Hay una secuencia para alcanzar ese propósito definido. Es algo que nosotros debemos hacer. ¿El propósito definido cuál es? Desde el 12:1. Realizar un culto racional. ¿Sí o no? Desde el 12:1 se está hablando de presentar un culto racional, ¿o no? ¿Quién presenta el culto racional? No, el creyente, ¿sí o no? O sea, el propósito definido es realizar, presentar un culto racional. Perfecto. Para lograr ese propósito, en esa secuencia lógica, para lograr debemos entender el cómo hacerlo. ¿Cómo se hace? Presentando nuestro ser en sacrificio vivo, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿verdad? Eso dice, eso se desprende de lo que estudiamos en Romanos 12:1, ¿cierto? Presentando nuestro cuerpo, nuestro ser en sacrificio vivo. Eso dice perfectamente Romanos 12:1. Ahora, pero, y este es un buen pero, y hay que entender esos pero, el apóstol Pablo pondera y enseña sobre lo que hay que hacer a manera de preparación. Nos debemos preparar para lograr ese propósito. No es espontáneo, no es una generación espontánea, no es tocando los dedos y al trinar de los dedos ya salió. No, hay un propósito que demanda un tiempo de preparación, una secuencia de obediencia. O sea, es una rutina bien establecida de parte de Dios como consejo santo. ¿Quién dice amén? Amén. No es que un día sí y otro día no. No es que de pronto, no, es que se vuelve una disciplina de vida, se vuelve un modelo de vida, se vuelve una conducta de vida. Amén. Por eso dice en el verso número 2 algo contundente: no os conforméis a este siglo. Mire la secuencia que se lleva. ¿Quiere presentar un culto racional? Sí. Ok, perfecto. ¿Quién lo hace? Usted. Ok, perfecto. No se conforme a este siglo. ¿Eso de qué está hablando? Es una voz de alarma que Pablo presenta. No os conforméis a este siglo. Es un llamado de atención solidaria que hace Pablo. Dice: atentos, pilas, póngase pilas, no se deje enredar en este mundo. Atentos, despiértese. Este mundo es muy complejo y si se queda dormido se lo lleva. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Es un llamado de atención para que estemos, como dice la misma escritura, vigilantes, ¿verdad? Expectantes. Es un buen consejo de parte de Pablo. Es un consejo muy amoroso. Pero también se vuelve en una orden. Porque la manera en que está escrito dice: no os conforméis a este siglo. También se toma como una orden. ¿Es un buen consejo? Sí. ¿Es una sana recomendación? Claro. Pero también se vuelve una orden estricta. También es una orden. Es una orden perentoria. Y es una orden perentoria de vital necesidad para atender. De vital necesidad. Pablo lo que está diciendo es que hay un peligro si somos pasivos y condescendientes con el mundo. Hay un gran peligro para la iglesia si es pasiva y condescendiente con el mundo. Hay un gran peligro para el creyente que es pasivo y condescendiente con el mundo. Hay un gran peligro para el creyente que no tiene el carácter de Cristo y se vuelve voluble y de amiguis con el mundo. Pablo lo que nos está diciendo es que debemos ser radicales en nuestra relación con el mundo. Pues si no os dejéis conformar de este mundo. Por eso la dijo popular dice: quien anda entre la miel, algo se le pega.
¿Y por qué hay que tener tanto cuidado? ¿Y por qué Pablo alarma de esa manera? Porque es que es inevitable para nosotros estar en el mundo. Es que el mundo en el sentido de que cuando salimos, donde trabajamos, donde estudiamos, en el vecindario, estamos en el mundo, en el sentido de que no podemos aislarnos del mundo. Por eso el Señor decía, aunque estamos en este mundo, no somos ¿qué? Del mundo, pero no podemos dejar de interactuar con la gente, no podemos dejar de hablar con las personas. Necesariamente hay que estar allí de alguna manera relacionándonos con ellos, porque si no fuera así, entonces ¿cómo vamos a hacer luz para ellos? ¿Cómo vamos a lograr mostrar lo que está en nuestra vitrina? ¿Me estoy explicando? La iglesia no está oculta, el creyente no es clandestino. Nosotros estamos llamados para testificar, empezando que nuestra conducta debe ser el primer evangelio que la gente lee en nosotros. El primer versículo que la gente ve en nosotros, escucha en nosotros, no es Juan 3:16. El primer versículo es nuestra conducta, lo que ven de nosotros. Amén. Y el mundo nos rodea con todas sus atracciones y termina siendo un molde de oro para formar de acuerdo al molde del padre de mentira a un individuo que se va a perder por la eternidad. El mundo presenta un molde de oro muy cómodo, muy bonito, huele rico, con muchas prebendas en ocasiones, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde conduce eso? Entonces hay que estar atentos, despiertos, con los ojos abiertos, con los sentidos espirituales plenamente dispuestos para percibir, para observar, para escuchar lo que nos está rodeando. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso el molde del mundo daña. Y el resultado termina siendo desastroso para quien se deja moldear del mundo. Terrible. Mínimo. Pierde las recompensas, no tiene coronas. ¿O no? Mínimo. Esto nos lleva a entender, de acuerdo a lo que estamos leyendo en 12:2, porque dice ahí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto nos lleva a entender que nuestra mente es un campo fácil de contaminar. Nuestra mente es un campo fácil de contaminar. Los hombres, si no tenemos cuidado con lo que vemos, nos contaminamos facilito. ¿O no? Las mujeres, estoy hablando de las características principales de los dos sexos. El masculino, por lo regular, al observar, mucho más fácil podemos ser contaminados. Al observar. La mujer, por lo regular, al escuchar, al prestar su oído, es contaminada. A la mujer se le endulza el oído, al hombre nos endulzan los ojos. Y a través de esos medios, de esos sentidos, es que mucha gente cae. Por eso nuestra mente es un campo fácil de contaminar, porque todo lo que acontezca a nuestro alrededor termina generando pensamientos. ¿O no? Todo. Elemental. Querido Watson, como decía el investigador. Si uno se queda viendo un comercial, en este caso voy a hablar con los varones, si uno se queda viendo un comercial donde hay una mujer desnuda ofreciendo chicles, una mujer desnuda ofreciendo chicles, promoviendo chicles, y uno se queda mirando a la mujer, no atendiendo lo que están hablando los chicles, inmediatamente si se queda observando eso, porque por lo regular no son mujeres feas, ¿no? Son mujeres muy atractivas, seductoras. Si se queda mirando eso, termina pensando una cantidad de cosas, ¿o no? Y la mujer,
Si se queda escuchando a aquel que le dice cosas, ay, tan linda la niña, tan no sé qué, si se queda escuchando eso, termina también pensando en cosas que no debe pensar. Y conocemos cualquier cantidad de casos de personas, mujeres que empezaron poniendo los oídos y terminaron en pecado. El primer ejemplo se llama Eva. O no puso el oído primero, antes de poner la vista. Pablo aborda de forma muy vehemente el tema de ser transformado por nuestra manera de pensar. Atención, ¿nuestra manera de qué? De pensar. Y por ello presenta la directa necesidad de renovar el entendimiento. Cuando hablamos de entendimiento estamos hablando de pensar. Pero volvemos a lo que dije iniciando. Somos nosotros los responsables de buscar esa renovación. Esto es la manera de pensar, y con ello Pablo refiere que hay que tener cuidado con lo que se escucha, lo que se ve, lo que se lee, lo que nos rodea. Lo que nos rodea. Porque todo eso aporta al intelecto. Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Miren lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Sí? Proverbios 23:7. Miren lo que dice Proverbios 23:7. Búscalo por favor, mi amor, cómo está en otra versión. Miren, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Pensamiento en su corazón, o sea, en lo más íntimo que está pensando. Y así como piensa, moldea sus sentimientos, sus emociones, sus sensaciones, etcétera, etcétera, y así actúa. Así va a ser su conducta. ¿Cómo dice en otra versión? Amén. En Nueva Traducción Viviente, Proverbios 23:7. Están siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe. Te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Están siempre pensando, pero no hay sinceridad. ¿Pero están qué? Pensando. ¿En qué piensa la persona? Así la persona. Ahí está hablando de una persona que es como era Jacob antes de ser cambiado a Israel. Tramposos, marrulleros, mentirosos, embusteros, ¿sí? Manipuladores, etcétera. Pero está diciendo, el detalle aquí es, tal y como piensa, así es. Y Hechos 8:22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cuando aquel hombre quiso comprar la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Pensamiento en tu corazón. Él pensó que podía comprar la unción del Espíritu Santo. ¿Cuánto vale ese poder? Dámelo, yo pago. Y eso es lo que pasa hoy día. Eso pasa hoy día. Total, vende la unción del Espíritu Santo. Imagínense. Pablo está recordando, mis hermanos, en ese verso 2, tanto con el preámbulo del verso 1 de Romanos 12, que en este mundo la batalla es de argumentos. Cuando hablamos de pensamientos, hablamos de razones, de argumentos. Si tú te encuentras con un testigo de Jehová y estableces una conversación con esta persona, y van a hablar de los contextos bíblicos de ellos y los nuestros, no es una batalla de quien diga más versículos, son argumentos bíblicos, son contextos bíblicos los que se discuten, ¿o no? Son razones que se exponen, porque no se trata de decir tal cosa dice esto y tal cosa que no, porque si a uno le dicen algo, dice
la palabra dice en tal parte esto, y eso quiere decir esto y esto. Y si el testigo de Jehová me dice a mí, es que Jesús fue creado porque en tal pasaje dice que el Dios, mi primogénito eres tú. Sí, Señor, así dice la Escritura. Pero la palabra primogénito, de acuerdo a ese versículo del griego, quiere decir esto y esto, porque Cristo es tan eterno como es el Padre, por esto y por esto. ¿Me estoy explicando? Argumentos. Pablo lo que está diciendo es que nosotros nos debemos llenar de pensamientos y de argumentos bíblicos. Nos debemos deleitar con argumentos bíblicos. Por eso es tan importante hacer lo que muchos de ustedes hacen. Tomen nota. Es bueno tomar nota de un versículo, de una idea, de una palabra, ¿verdad? Y si después tienes tiempo de escuchar la enseñanza, después vuélvela a escuchar. Algo va a quedar, algo vamos a aprender. Algo vamos a reforzar, porque estamos hablando de argumentos. Si a mí alguien me dice, hermano, la salvación no se pierde, digo, ok, pero si otro me dice, la salvación, hermano, se pierde, yo digo, no, hermano, la salvación no se pierde. Y entonces yo digo, yo no puedo salirle, no, hermano, es que la salvación no se pierde y eso es lo que yo creo. ¿Y qué? No, debe haber argumentos. Sí, bueno, para mí está claro que la salvación no se pierde, porque Romanos 8, capítulo 8, Romanos dice esto. Vamos a la escritura. Aquí el capítulo 8, Romanos dice esto. Juan 3, 16 al 18 dice esto. Juan 5, 24 dice esto. Hebreos 1 dice esto. Colosenses 3, 14 dice esto. Juan 1, del 1 al 14 dice esto. Y todo eso habla de que la salvación no se puede perder por la característica de quien salva, Jesucristo, que es Dios. ¿Me estoy explicando? Argumentos. ¿Y esos argumentos dónde se forman? En la mente. ¿Y qué necesitas para que esos argumentos se formen en tu mente? Palabra. ¿Y cómo vas a tener la palabra? Pues escuchándola, leyéndola, estudiándola, compartiendo con hermanos. Qué bueno que de pronto se encuentren 2, 3 hermanos y digan, oiga, el pastor Daniel estuvo hablando de esto y yo no lo entendí, pero es que él dijo esto. Ah, sí, yo lo entendí esto, yo lo entendí aquello. Y si me quieren llamar, pastor, mire, es que yo no entiendo esto y esto. A mí me han llamado personas de acá de la congregación, pastor, mire que esto y esto. Sí, hermano, tal cosa. O me ponen un WhatsApp, pastor, mire que hace poco un hermanito aquí, pastor, mire, hablando del divorcio, pastor, mire que pasa esto, tengo un amigo, hermano, esto, lo entendió bien, esto, tenga cuidado con aquello, listo. Es la función de uno. Argumentos, estoy explicando, argumentos. Pablo está hablando de la necesidad de tener argumentos claros, porque nuestra mente es el campo donde se forman los argumentos, a través de los pensamientos. Pero la materia prima se llama lo que tú escuchas, lo que tú oyes, lo que tú ves. Entonces, para que tú puedas tener argumentos bien fundados en lo bíblico, necesitas ver testimonios de fe, escuchar la palabra y compartir con gente de fe y que comparta la palabra. ¿Sí o no? Porque si aquí estamos hoy, acá, y mañana viernes vamos al campo de Tejo, allá, ¿qué vamos a escuchar? Todo lo contrario, ¿o no? Argumentos. Y esos argumentos se hacen sólidos y fuertes dependiendo de la fuente de los mismos. Y debe ser la palabra. Debe ser la palabra. Nomás una pregunta elemental. ¿Tu mejor amigo, tu mejor amiga es creyente? Y muchos creyentes dicen, no, en la iglesia no tengo un muy buen amigo. Mi mejor amigo no es creyente. Mi mejor amiga no es creyente. Espérate, porque algo como que no encaja. Como que eso no cuadra. Entonces uno podría decir, entonces tu compañero de oración, ¿quién es? No, yo no tengo compañero de oración. ¿Tú tienes compañera de oración? ¿Tú tienes compañeros de oración? ¿El pastor tiene compañeros de oración?
Uno tiene compañeros de oración. Uno a alguien le confía, hermano, ayúdeme a orar por tal cosa. ¿O no? Mínimo a la esposa. ¿O no? Nuestro hijo nos dice a veces, ¿no? Papá, mamá, me ayudan a orar porque tengo un amigo que esto y esto y esto y esto. O sea, confía en nosotros para que le apoyemos en oración por una persona que nosotros ni conocemos de pronto, ¿verdad? Pero él está orando y pide que le apoyemos en eso. Eso forma argumentos, pensamientos más sólidos. ¿Por qué? Mire, 1 Corintios 15, 33, 34. Atención, 1 Corintios 15, 33, 34. Póngale cuidado. Vamos en este devenir que vamos a empezar ahorita con esos pasajes, lo que vamos a decir, vamos a entender por qué Pablo es tan enfático en la necesidad de argumentar mejor y de alimentar nuestra mente. ¿Amén? Vamos a entender por qué. 1 Corintios 15, 33, 34 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pregunto, estando en el mundo, conversando en el mundo, ¿tendremos buenas conversaciones? Entonces el riesgo es que esas conversaciones del mundo, con gente del mundo, afecten nuestras buenas costumbres cristianas, ¿sí o no? Eso está diciendo la Escritura. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque a veces uno como creyente, sin darse cuenta, puede terminar en un grupo de amigos en el mundo sanamente. Uno está, cuando menos piensa, está riéndose de los chistes groseros, de los chistes verdes, se está mofando de otro, está compartiendo y está avalando conductas que no son nuestras. Me estoy explicando. Y después, ¿en qué va a pensar? ¿Qué se le va a venir a la mente? Se la pongo más fácil, garantizado. Si uno se pone a mirar en el celular y se acuerda que, ejemplo, a ver si de pronto Lucho me entiende. Nos acordamos, Luchito, que por ejemplo, hace unos cuantos años, cuando íbamos a rumbear, bailábamos a los melódicos, a la Villos Caracas Boys, a los tropicales, a Gustavo Quintero, los graduados, los hispanos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y de pronto nos pone a buscar esa música, se encuentra fácilmente por YouTube, y nos ponemos a escuchar de esa música. Ay, yo me acuerdo. ¿De qué empieza a recordar? Ay, yo me acuerdo de la fiesta. Y tal vez no se acuerda de la fiesta en que se conoció con la esposa, sino de otras cosas. ¿Con qué cree que va a soñar y cómo cree que se va a levantar? ¿Pensando en qué? ¿Me estoy explicando? Pero si en vez de eso empieza, ay, yo hace días que no escucho a Miguel San Marcos, voy a escuchar a Miguel San Marcos, amamos tu presencia, Rey glorioso, cosas de esa naturaleza. Uy, yo hace rato que no escucho a Ingrid Rosario, por el poder de tu amor, eres mi respirar, y me duermo escuchando esas alabanzas, esas adoraciones. ¿En qué cree que voy a dormir? ¿Con qué cree que voy a soñar? ¿Cómo cree que me voy a levantar? Uno se levanta tarareando lo que escucha muchas veces, la música que escucha, o no. Entonces la mente en que se deleita. Pablo está hablando de eso. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el 15:34 dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Ahora bien, el molde del mundo daña, hemos dicho. Quiere decir, nosotros salimos del mundo porque Dios nos rescató del mundo. O sea que estábamos moldeados de acuerdo al mundo, ¿sí o no? Necesariamente estábamos moldeados de acuerdo al mundo. No, hermanos, que yo nací en un hogar cristiano, gloria a Dios, pero ¿cuándo profesaste tu oración de fe? ¿Cuándo realmente te hiciste de creyente? ¿Cuándo realmente naciste de nuevo? No, es que mi papá es pastor, era pastor, y mi tío era pastor, mi abuelo pastor. Pero usted, ¿cuándo nació de nuevo, hermano? Esa es la pregunta, ¿cuándo nació de nuevo? Porque lo que yo veo de su vida no me dice todo lo contrario. Por más que me diga que su abuelo, que su tatarabuelo, o sea, es que usted no se está por tener una ascendencia cristiana.
Usted se salva por nacer de nuevo y su conducta no me dice eso. ¿Me estoy explicando? Es que la salvación es por herencia. Como a veces mucha gente cree. Como mi papá es pastor, entonces ya la hice. No, olvídese de eso. El molde del mundo daña y nos ha moldeado. Y si algo es difícil, justamente, es desvestirnos del viejo hombre para vestirnos del nuevo hombre. Porque la escritura también dice, vestidos del nuevo hombre. ¿Dice o no dice la escritura eso? Ahí no dice, el Espíritu Santo te va a vestir. Dice, vestidos del nuevo hombre. Quiere decir, para que uno se vista, primero se desviste, ¿o no? Para yo ponerme otra chaqueta me quito esta. Para ponerme otra muda de ropa me quito esta. Y lo más seguro es que si me quito esta ropa, me baño para vestirme de ropa, ¿sí o no? Pero soy yo el que lo debo hacer, soy yo. No es mi esposa, no son mis hijos, soy yo. Los pensamientos, yo soy responsable de alimentarlos con una cosa o con otra. ¿En qué me recreo pensando? Yo soy el que ejerzo el dominio propio o no sobre lo que hay en mi mente, sí o no. Mi esposa no sabe en qué estoy pensando yo. Yo no sé en qué está pensando ella. Por eso es algo tan íntimo, es algo tan personal, ¿verdad? Por eso el molde del mundo daña. Y el enemigo es sumamente hábil para usar todo con tal de engañar. Y someter, ¿qué? La mente. Por mi gracia, la música. Todo lo que sea diversión. La industria de la diversión. La industria de la música. Incluyendo a cantantes y artistas cristianos. Y yo no estoy hablando de adoradores ni salmistas, estoy hablando de cantantes y artistas cristianos. Es muy diferente a salmistas y adoradores, déjame decirte. El gospel que está en moda. Y participan de los premios Grammy, los premios no sé qué, y los premios no sé cuál, y hablan de conciertos y una cosa. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es mundo. Eso es mundo. El mundo del entretenimiento tiene un gerente general que se llama Satanás. ¿Por qué? Porque el querubín hermoso y bello fue creado para adorar. Y cuando uno lee la escritura en Isaías 14, en Ezequiel 38, de la creación del querubín lucero de la mañana, vemos que sus vestiduras tenían tres componentes, que son las cuerdas, que son los teclados y que son los instrumentos los de percusión, los teclados y las cuerdas. Esos tres son los tipos de instrumentos que conforman una orquesta sinfónica. Los instrumentos de música quedan circunscritos a esos tres tipos a esos tres grupos. Y Satanás, el querubín lucero de la mañana fue creado con vestiduras que generaban música. Entonces, ¿qué sabe hacer? Música, entretener. Por eso hoy día, entre comillas, adoradores y no sé qué cosas, se vuelve más entretenimiento que adoración, porque eso no será adoración a Satanás, porque aquello que dice, tus ojos me encantan, tu mirada necesito, eres mi fantasía, yo te amo. ¿Qué dijo? ¿A quién está cantando? ¿A quién? Tan diferente decir, Señor Jesucristo, eres mi vida y mi todo. Es completamente diferente. ¿O no? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué le metes a tu mente? ¿Qué entra en tu corazón? ¿Con qué te estás recreando? Y el enemigo sabe para manejar todo esto. 2 Corintios 10, 3 al 6 dice así. 2 Corintios 10, 3 al 6 dice así. 2 Corintios 10, 3 al 6 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿De qué? Fortalezas.
derribando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fortaleza derribando argumentos. Esos son pensamientos, razones. Amén. Y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pero está hablando de ¿qué? De pensamientos. Por eso 1 Timoteo 6:20 dice. 1 Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, le dice Pablo a Timoteo. Mire el consejo que le da Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, 1 Timoteo 6:20. Mire cómo le dice Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. Argumentos, pensamientos, conversaciones, discusiones, amén. Pablo está diciendo: cuidado con lo que piensas, y cuidado con las conversaciones que emprendes, y cuidado con las discusiones que vas a confrontar. Cuidado. ¿Qué argumentos tienes? Y 1 Timoteo 6:3-5 dice, 1 Timoteo 6:3-5 dice así. 1 Timoteo 6:3-5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, doctrina habla de enseñanza, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Corruptos de entendimiento, corruptos de pensamiento. O sea, tiene un pensamiento descompuesto, atrofiado, alterado y privado de la verdad, que toma la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esa es la condición de la mente de mucha gente, y por eso Pablo dice: ¿qué necesitas? Pues transformar tu mente. Amén. Estamos entendiendo qué tenía Pablo para presentarle a la gente lo que había, para que Pablo dijera la necesidad de trabajar en la mente, en los pensamientos. Pablo está aconsejando a Timoteo y en extensión a nosotros con esas palabras. Por eso la mente tiene serias dificultades, mis hermanos, para mantenerse en fidelidad y en línea con la palabra. Porque hay pensamientos que están entenebrecidos. De hecho, la palabra habla de pensamientos entenebrecidos. 2 Corintios 4:3-4, mire lo que dice 2 Corintios 4:3-4. Mire: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Estoy en 2 Corintios 4:3-4. En los cuales el Dios de este siglo, ese Dios está con minúsculas, el diablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. O sea, ¿qué? Los pensamientos. Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa gente tiene el entendimiento bloqueado. Y 2 Corintios 3:14 dice Pablo: pero el entendimiento de ellos se embotó, hablando de los israelitas, pero el entendimiento de ellos se embotó, se oscureció. Es lo que quiere decir. Se atrofió, se afectó. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, o sea, por el evangelio. Hablando de Israel. O sea, Pablo está diciendo: hay un problema muy serio. El problema serio es lo que hay en la mente de la gente. Hermano, miren, ya voy terminando. Esto yo sé que puede generar polémica, dependiendo del contexto que se mire y desde el ángulo que se observe realmente. Nosotros con mi esposa, como pastores, hemos entendido algo, y esto yo lo entendí muy rápido cuando empecé a estudiar en el instituto donde me formé. Gracias a Dios yo fui formado por gente que recorría el mundo, y el otro ya contaba, y yo tuve maestros de 18 nacionalidades.
De 18 nacionalidades tuve maestros. De África, de Europa, de América Latina, de Colombia. De 18 nacionalidades tuve maestros. Y gente que recorre el mundo. Todos estos, gente que recorre el mundo. El Señor me permitió ser alumno de esa gente. Y a mí me quedó algo claro. Como pastor, si algo tenemos los pastores de responsabilidad primaria, es de enseñar bien la palabra. Perdóname, enseñar bien la palabra está por encima de las visitas. Enseñar bien la palabra está por encima de darle el abrazo a la gente y te quiero mucho. Eso está muy bien, pero eso sobra, hermano. Primero enseña la palabra. Porque la palabra hace lo que mi abrazo no hace. La palabra hace lo que mi visita no hace. La palabra hace lo que mi llamada no hace. Penetrar hasta lo más profundo y transformar las vidas. Nuestra responsabilidad primaria es enseñar y enseñar bien la palabra. Pero ¿sabe qué? Esto es lo que menos se hace en muchos de los púlpitos. Es lo que menos se hace, hermano. ¿Qué sacamos con que el pastor se la pase visitando a la gente, pero no enseña la palabra? A ver. Fue y tomó chocolate y oró por la persona allá y todo muy bien, muy bonito. Y Dios les ama, hermano, Dios les ama. Hay que ser santos, Dios les ama. ¿Y qué hizo? Y no estoy hablando de vanagloria ni vanidad. Estoy hablando de que lo que estamos llamados a hacer es a estudiar la palabra y a enseñar la palabra. Porque la palabra claramente dice en la escritura, la palabra no vuelve vacía. No vuelve vacía. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y dice la escritura, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice la escritura. ¿Qué debemos enseñar? La palabra. ¿Qué debemos tener en nuestra mente? La palabra. ¿En qué necesitamos recrearnos? En la palabra. ¿Qué debemos comer? Palabra. ¿Qué debemos escuchar? Palabra. ¿De qué debemos hablar? De la palabra, hermano. Y en eso nos vamos a recrear mentalmente. Nuestros pensamientos deben ser en el entorno de la palabra. Amén. Y eso fortalece nuestros argumentos, fortalece nuestra mente y fortalece al hombre interior que está en nosotros, al hombre que nació de nuevo. Y eso es lo que realmente resiste al diablo, porque la palabra dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Dice o no dice la escritura? Aleluya. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies. Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten la conducta ni la costumbre de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este concilio en el cual tú nos has colocado. Gracias, Señor, por esta casa de oración, IUJ La Gloria. Gracias, Señor, por poder enseñar tu palabra, porque tú colocas espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual para que podamos comprender tu palabra, para que podamos entender tu voluntad para nuestras vidas. Señor, pero tenemos la certeza de que tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable y tu voluntad es perfecta. Por eso te damos gracias, Señor, porque cada día que pasa, que se enseña la palabra y la aprendemos, es una venda menos que nos quitamos, es una transformación del corazón y es una puesta en práctica de lo que tú nos estás enseñando. Nosotros te damos toda la gloria, toda la honra. Señor, ayúdanos, como decía mi hermana Miriam, a ser hacedores de tu palabra. Bendice a aquellos, Señor, que llevan una buena nueva,
que llevan una buena nueva. A tantas personas que lo necesitan. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias, Dios, porque somos tus hijos y tus hijas, con corazón de siervo. Señor, que nunca se nos olvide eso. Hijos e hijas de Dios, con corazón de siervos. Señor, vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia. Gracias, Dios, por estos días que quedan, por el día de mañana, el sábado, Señor. Mañana hay vigilia, está a cargo de la iglesia de San Luis. Apoyemos a los pastores John y Claudia Leiva. El sábado hay ayuno, Señor, y terminamos las clases de hombre y mujer de Dios y de contabilidad. Y el domingo, Señor, vamos a aprender más de tu palabra. Dios bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, bendice sus familias y te damos toda la gloria y la honra. Y el pueblo que va para arriba dice: amén. Amén. Dios les bendiga grandemente. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.